Se ha lanzado el quinto episodio de la serie Shref Ruya. En este episodio, justo cuando Shref está a punto de terminar su disputa con Nusret, ocurre un desarrollo inesperado y decide quemar todos los puentes. A medida que su relación con Nisan se profundiza, el surgimiento de Kadir como rival sacude el equilibrio de Shref. Además, la cercanía de Nisan a Shref atrae la atención de los Gurdals y Nisan corre el riesgo de quedar expuesto. Shref Ruya Episodio 5 Comentarios y análisis detallados. El quinto episodio de Shref Ruya se destaca como un punto de inflexión donde los conflictos de los personajes se profundizan, las rupturas emocionales salen a la luz y los grandes secretos que forman el marco principal de la serie comienzan a salir a la luz lentamente. El cambio de Shref y su viaje de venganza. En este episodio vemos a Shref cruzar un umbral emocional. Mientras que en los episodios anteriores era un personaje que intentaba enfrentarse a su pasado y libraba una batalla interna, en el episodio 5 ahora está al borde de un ajuste de cuentas externo. La escena del enfrentamiento con Nusret demuestra que Shref ya no permanecerá pasivo y quiere tomar las riendas. Sin embargo, aunque espera que este enfrentamiento termine en paz, los acontecimientos que se desarrollan desencadenan la decisión de Shref de quemar los puentes. Esta decisión señala que Shref se convertirá en un personaje más duro y decidido en los episodios posteriores de la serie. Shref, que se presenta como un hombre tranquilo y observador que intenta lidiar con sus heridas emocionales en los primeros episodios, da señales de tomar el asunto en sus propias manos en el quinto episodio. Su escena con Nusret es casi una escena simbólica de esta transformación. Mientras que hay un Shref que quiere hacer las paces con Nusret o al menos evitar el conflicto, el curso de los acontecimientos lo redirige hacia la ira dentro de él. Esto demuestra que ahora se convertirá en alguien que quiere lograr su propia justicia. ¿Venganza o justicia? El viaje de Shref va más allá de una narrativa clásica de venganza. Porque no es simplemente alguien que quiere hacer balance de sus pérdidas pasadas, también es un hombre que está confundido sobre lo que es correcto y lo que es justo. La desaparición de su madre, los traumas de su infancia, su vida bajo la sombra de los Gurdal, todo esto ha roto y profundizado los sentimientos de Shref. En este episodio vemos que la venganza no solo se alimenta de la ira, sino también del dolor y la decepción. En el fondo, Shref todavía busca una salida, pero el mundo exterior no parece ofrecerle otras opciones. La tensa relación entre Nisan y Shref. El vínculo entre Shref y Nisan se vuelve más fuerte en este episodio, pero también se vuelve más peligroso. El pasado de Nisan y sus conexiones secretas con los Gurdal se convierten en una amenaza y en una potencial posibilidad de convertirse en una trágica historia de amor a medida que se acerca a Shref. El conflicto interno de Nisan, estar dividida entre sus sentimientos genuinos por Shref y su lealtad a su familia, está escrito de manera muy poderosa. En los ojos de Nisan se pueden leer tanto culpa como esperanza. Esta dualidad hace que su personaje sea multidimensional. Especialmente el hecho de que los Gurdals lo estén vigilando y el riesgo de ser expuesto añade tensión a la historia. Intimidad, frágil pero apasionada. La atracción que existe entre Nisan y Shref no se debe únicamente al interés romántico. Ambos son personajes solitarios y heridos que han tenido que enfrentarse a su pasado. Este destino común hace que el vínculo entre ellos sea más genuino. Shref se siente atraído por Nisan pero al mismo tiempo no puede confiar en ella. Lo mismo le ocurre a Nisan, quiere acercarse a Shref, pero en el momento en que toma su mano, su pasado la estrangula. En este episodio, especialmente sus conversaciones en la playa, su contacto visual, las pausas entre oraciones y la larga mirada de Shref al rostro de Nisan, transmiten al espectador la sensación de que esto será amor, pero no será un amor fácil. Secretos peligrosos y la sombra de los Gurdals. El pasado de April hace que su personaje sea aún más dramático. Su conexión con la familia Gurdayar lo convierte en una amenaza potencial para Shref. La relación de Nisan con esta familia aún no ha sido revelada completamente, pero la observación que los Gurdals hacen de ella da señales de que una revelación podría ocurrir en cualquier momento. Esta situación coloca una especie de bomba de tiempo bajo su relación con Shref. Con cada paso que da Nisan, se encariña más con Shref, aunque al mismo tiempo vive con el miedo de que todo pueda derrumbarse en cualquier momento. Y esto se transmite con mucho éxito a través de la actuación. Hay amor y pánico al mismo tiempo en los ojos de Nisan. Inseguridad, el muro invisible de las relaciones. Shref ya es un personaje frágil en términos de confianza.
Aunque quiere estar cerca de Nissan, instintivamente se mantiene alejado de ella. Porque su intuición le dice que Nissan no le está contando todo. Este problema de confianza dificulta el desarrollo del romance y añade un tono más trágico a su relación. Incluso nosotros como público nos preguntamos, ¿funcionará esta relación? Nos preguntamos. El juego silencioso de las emociones. La escritura de esta relación en este episodio fue bastante sutil. Miradas largas, frases incompletas, mensajes transmitidos con expresiones faciales. Esref le pregunta a Nissan, ¿lo sabes todo o estás ocultando algo? Su mirada, como queriendo decir mucho. La contradicción de Nissan de ámame pero no sabes quién soy, añade una dimensión trágica a su personaje. Posibilidades futuras. Si Esref se entera del pasado de Nissan, este será el punto de ruptura de su relación. ¿Puede él perdonar? ¿O prevalece el sentimiento de venganza? Si se revela el secreto de Nissan, esto impulsará no solo a Esref sino también a los Gurdals a la acción. Su relación puede estar estancada entre el amor y la hostilidad. Podría convertirse en una situación shakespeariana de Romeo y Julieta. Evaluación general. Este vínculo entre Nissan y Esref no es solo una subtrama romántica, uno de los motores emocionales de la serie. Tenso, dramático y potencialmente trágico. En el quinto episodio, la naturaleza frágil de esta relación se hizo más evidente y ahora se espera una confesión o una destrucción en el próximo episodio. La entrada de Kadir en el escenario, un nuevo rival o un viejo fantasma. El personaje de Kadir sale de las sombras en este episodio. La llegada de Kadir, que tiene un lugar importante en el pasado de Nissan, se retrata no solo como un rival romántico, sino también como una amenaza relacionada con el pasado de Esref. La alteración del equilibrio de Esref puede empujarle a tomar decisiones más impulsivas. Con la llegada de Kadir, se añadió una nueva capa oscura a la serie. La entrada de Kadir al escenario, un nuevo rival o un viejo fantasma. Con el quinto episodio de Esref Ruya, el personaje de Kadir dio su primer gran paso en el escenario, saliendo de las sombras. Su llegada creó un movimiento que amenazó todos los equilibrios de la serie. Porque Kadir no es solo un personaje, la sombra del pasado, el cuestionamiento de los corazones y un fantasma que puede encender la mecha de un gran conflicto en el futuro. ¿Quién es Kadir? Aunque todavía no se ha dado mucha información sobre él, las pistas del episodio 5 nos hacen pensar que Kadir no solo es alguien del pasado de Nissan, sino también alguien que tiene vínculos indirectos con los Gurdals. Kadir es el tipo de figura que reabrirá un capítulo que se creía cerrado en la vida de Esref y Nissan. ¿Qué significa esto para Esref? Kadir es al mismo tiempo una amenaza y un espejo para Esref. Su presencia será la primera gran prueba de los sentimientos de Esref por Nissan. Porque Kadir no es solo alguien que conoce a Nissan, es alguien que la ha influenciado en el pasado y quizás todavía la influye. Si miramos desde los ojos de Esref, Kadir no es un rival, más bien, es un fantasma moldeado por el pasado que amenaza el presente. Esta situación daña el sentido de confianza de Esref. El carisma y la confianza en sí mismo de Kadir inquietan a Esref. Esto puede hacer que se vuelva más agresivo, más celoso y quizás hasta más oscuro. ¿Qué significa para Abril? Los sentimientos de Nissan por Kadir aún no están resueltos. Parece que hay una historia inconclusa entre ellos. Quizás un amor, quizás una traición. Pero lo que está claro es esto, Nissan está emocionalmente conmocionado con la llegada de Kadir. Su llegada desencadenará la lealtad de Nissan hacia Esref y su enfrentamiento con su pasado.